todos los caminos conducen a Roma. ¿Quién es Kundalini? ¿Quién es Shakti Kundalini? ¿Y qué vínculo tiene esta historia con el Mayombe? Shakti Kundalini es una energía que vive en el plexo solar, que vive en Oguyun. Esta energía sube por toda la médula espinal para llegar a Gauri o para llegar a Sahasrara, que viene siendo el chakra que está en la coronilla, justo en el punto de consagración de Ocha. Cuando nosotros hacemos esto, que trabajamos mucho el palo, siempre llega al punto donde nos dicen hay que pasar a la Ocha para enfriar el palo. ¿Qué sucede aquí? Estamos hablando de diferentes cultos, de diferentes liturgias, pero con un solo fin: alcanzar un nivel de espiritualidad superior, la conciencia universal. Pero cuando tú vas a la etimología de Brahma, que es el creador, la palabra Brahma significa creación, significa expansión, significa crecimiento. Pero cuando vamos también a nuestra religión, Olo Mare, Olo, extensión, expansión, Du, tiempo, años, Mare, nacer, crecer, y el sufijo Re viene siendo como estabilidad para bien. Es increíble como la extensión y la expansión, el nacer, el crecer, también se repite en dos palabras que etimológicamente tienen un lenguaje diferente en su fonética, pero sin embargo van dirigidas al mismo concepto, marcando al mismo creador. Y son dos cultos diferentes, pero todos los caminos siguen yendo a Roma. Al que yo reconozco es ese Congo avanzado, es ese Congo que con dos palabras te da la enseñanza de toda una vida. Es ese Congo con nivel de intención, es ese Congo mañoso, es ese Congo que se para y su porte y su fordaché, en palabras, no hay titubeo. Y tenemos miedo. Si hablamos en voz alta es porque estamos locos. Si hablamos con nosotros por dentro es porque es esquizofrenia, bipolaridad. Ni esquizofrenia, ni bipolaridad, ni estamos locos. Créemelo. Nosotros somos dioses con miedo. Y cuando seas consciente de ello, vas a recordar algo que no sabía. Se puede hablar del Mayombe hablando de otros cultos, pero no voy a caer dentro del Mayombe, porque los mismos que hoy satanizan al Señor Andrés Cristo de los Dolores Petit por vender los conocimientos son los que hoy en las redes sociales están vendiendo los conocimientos, y no puede ser. Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba, a mi madrina Bella Caridad Suárez Pérez, Omuochun Alatilecua, a mi padrino Martín Alpizan Machado Chun y mí. Y hoy, antes de saludar a todos los religiosos, quiero saludar a dos personas muy importantes en mi vida. A mi hija Sofía, que hoy está viendo este programa, y a mi esposa Dailín, que gracias a ella hoy tengo todas mis consagraciones y ha aportado mucho y ha ayudado mucho a mi equilibrio como religioso y como persona. Así que a todas las personas que están involucradas en mi vida personal y religiosa, le mando un fuerte abrazo y mis bendiciones. Y al pueblo religioso en general, de México, Argentina, Portugal, Brasil, ya por acá también español, mis bendiciones. Bueno, familia, tengo la voz a medio tono porque precisamente por esto no pude transmitir la semana pasada. Y esta semana, bueno, casi no puedo transmitir, pero bueno, aquí estamos. Iré bajando en lo que pasa el programa de forma gradual la voz, pero trataré de llegar al final. Hoy les traigo dos mensajes que me ha dejado un amigo para que se los dé a ustedes. Hace 3 días estuve conversando con él. Estamos hablando de un señor mayor, Rosacruz, con muy altos niveles en su materia y muy altas vibraciones a nivel personal. Ya hablé con él para que viniera al canal
y quedó cerrado el trato, ya no se puede echar para atrás y a ustedes les va a encantar. Me dejó un mensaje para que le diera a ustedes. Me dijo que le diga a ustedes que somos dioses con miedo. Y me dejó otro mensaje que fue una conversación que él tuvo con su hijo, que estaban hablando sobre cosas. Su hijo también es otro personaje más. Y le dijo, ¿sabes? Me he acordado de algo que no sabía. Y le cuenta lo que no le voy a contar. Me he acordado de algo que no sabía. Profundicen sobre este mensaje. Aquí hay mucho contenido y hay mucha tela que cortar. Y quería empezar el programa de hoy con esta frase. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una memoria, que es el consciente, tenemos el subconsciente, que es otro tipo de memoria, y fuera de ahí tenemos muchas otras memorias de las cuales no somos conscientes. Ahora, ¿qué sucede? Que el subconsciente capta una información que está a otro plano y nosotros desde nuestro consciente no somos conscientes de ello. Hasta que en nuestra vida sucede un detonante y es que nosotros decodificamos ese meridiano y es que pasamos a ser conscientes de ello. Pero ya eso existía. Por lo tanto, viendo esta frase y viendo la explicación de los conscientes, familia, ya todo existe. Simplemente tenemos que abrirnos. Y aquí empezamos el programa. De todas formas, le voy a dejar estas dos frases. Somos dioses con miedo y me he acordado de algo que no sabía. Profundicen y me gustaría saber, que me dejen en mensajes qué piensan para llegar a las conclusiones, porque yo todavía le estoy dando cabeza y cada vez que le doy un poco más, voy un poco más adentro. Se los dejo como tarea. Ya yo me lo tomé como tarea. Entramos en materia. Hoy vamos a hablar del hinduismo y del mayombe. Un poco de Ocha también vamos a hablar y un poco de Ifá. Pero, ¿qué tiene que ver el hinduismo con la religión yoruba? Pues nada, en lo absoluto. Continentes diferentes, creencias diferentes, idiomas diferentes, etimologías diferentes, pero todos los caminos conducen a Roma. ¿Quién es Kundalini? ¿Quién es Shakti Kundalini? ¿Y qué vínculo tiene esta historia con el mayombe? Shakti Kundalini es una energía que vive en el plexo solar, que vive en Oguyun. Esta energía sube por toda la médula espinal para llegar a Gauri o para llegar a Sahasrara, que viene siendo el chakra que está en la coronilla, justo en el punto de consagración de Ocha, que es de aquí donde Shakti Kundalini se une con Shiva, que Shiva pertenece a la tríada, pertenece a la trimurti o a la trinidad del culto, el hinduismo, de la religión hinduista. Son tres: está Brahma, está Vishnu y está Shiva. También tenemos una trinidad en el hinduismo, cuidado. ¿Qué sucede con todo esto, familia? Kundalini despierta porque es una energía que viene desde planos bajos en estado de ascenso. Para que Kundalini despierte, nosotros necesitamos un cúmulo de experiencias en la vida y ser consciente de ellos para llegar a una reflexión. La reflexión es lo que nos hace obtener un nivel de conciencia superior y así despertamos esta energía para alcanzar la iluminación, que es la unión del plano material al plano espiritual. Y esta combinación genera la famosa estrella de David, o como otros las quieran llamar, en otros cultos, en otras religiones, pero al final, aunque sean cultos diferentes, religiones diferentes, en continentes diferentes, todos los caminos van a Roma. Nosotros, por ejemplo, en Ifá y en la Ocha y en el mayombe, también tenemos los mismos principios. Nosotros tenemos, para llegar a un estado de ascenso superior, por ejemplo en Ifá, caminar tierras
para tener un cúmulo de experiencia, para poder llegar a un estado de conciencia superior y así poder ser babalawos o padres del secreto. En el caso de la ocha, de la misma forma, y en el caso del palo, también. ¿Qué pasa? Yo he escuchado muy pocas veces un mayombero hablar desde un punto de vista teológico desde el mayombe. Sí he escuchado varios babalaos sí hablar desde un punto de vista teológico, dándole forma a la estructura de Ifá. ¿Por qué? Porque Ifá sí tiene un organismo, tiene un sistema preparado con una base mucho más organizada para darle este tipo de explicación a este sistema religioso. No tanto en el palo, pero si vemos la religión como un conjunto, aquí sí vamos a encontrar mucha similitud. Por ejemplo, en la religión afrocubana, nosotros siempre hemos escuchado decir, primero el palo, después la ocha, y en el caso del hombre, después Ifá. ¿Por qué este camino escalonado? Les explico, y aquí sí presten mucha atención. El palo es una energía que viene de abajo hacia arriba. Es una energía donde nosotros necesitamos la comprensión, necesitamos entender qué es el Osain, que luego vamos a ver en la ocha, pero que hasta ese momento es Gurunfinda. Necesitamos canalizar energías del plano terrenal para lograr vibranzas, porque cuando nosotros adquirimos potestades dentro de la regla mayombe y podemos trabajar con el ocultismo, podemos trabajar con energías en planos bajos, pero con energías muy fuertes, tenemos algo que se llama albedrío, las decisiones de la vida que nos generan un karma, y ese karma, que son el cúmulo de nuestras acciones, nosotros podemos reflexionar sobre ellas y saber cuánto hemos hecho bueno y cuánto hemos hecho malo. Familia, caminar las tierras para hacer conciencia sobre nuestras acciones. ¿Por qué? Porque es esto lo que nos despierta a nosotros un nivel de conciencia superior. Cuando nosotros hacemos esto, que trabajamos mucho el palo, siempre llega al punto donde nos dicen, hay que pasar a la ocha para enfriar el palo. ¿Qué sucede aquí? No todos los paleros pasan a la ocha. Hay muchos que ya llegan al mayombe con un estado de conciencia tan superior que su astral no le permite llegar, porque su misión en esta vida es el mayombe. Pero hay muchos que sí tienen que salir porque tienen que seguir un estado de ascenso, porque nuestra línea de espiritualidad al nacer es muy diferente. Nosotros somos cada uno puntos diferentes, pero al final todos buscamos lo mismo, llegar a Roma, el fin, el ascenso de la espiritualidad. Muchos llegamos a la ocha. ¿Qué sucede en la ocha? Que en la ocha ya despertamos otra serie de meridianos y aquí hay una consagración que se hace en Agori, que es otro meridiano que también se marca en muchas consagraciones, en muchos cultos de muchas religiones. Así como nosotros en el hinduismo tenemos los chakras, por ejemplo tenemos Sahasrara, nosotros tenemos Agori, pero también en el mayombe cuando se nos juramenta en diferentes puntos, en diferentes meridianos. Nosotros en la religión cubana, en la religión afrocubana, tenemos Agori, Aguipaco, Agofun, Lapotun, Laposia, Cocan, Uguyu, Itamburucu, Itamburuculode, el Secan, el Medio, Botun, Obosi, Arico Babagua. Son meridianos que en todos los cultos, por muy diferente que sean, se marcan. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades cuando se habla de religión y cuando se habla de conocimiento superior. Aquí casualidades no hay. Estamos hablando de diferentes cultos, de diferentes liturgias, pero con un solo fin: alcanzar un nivel de espiritualidad superior, la conciencia universal. Hace un rato le estuve mencionando una tríada, una trimurti o una trinidad, que Shiva es parte de ellos. Shiva es el destructor, Vishnu viene siendo el preservador y Brahma viene siendo el creador. Es increíble como incluso en esta cultura también tenemos una trinidad, como así la tenemos en nuestro culto de Yoruba, Olofin, Olodumare, Olorun. Pero cuando tú vas a la etimología de Brahma, que es el creador, la palabra Brahma significa creación, significa expansión, significa crecimiento. Pero cuando vamos también
a nuestra religión, o los dumare, olo, extensión, expansión, du, tiempo, años, mare, nacer, crecer, y el sufijo re viene siendo como estabilidad para bien. Es increíble como la extensión y la expansión, el nacer, el crecer, también se repite en dos palabras que etimológicamente tienen un lenguaje diferente en su fonética, pero sin embargo van dirigidas al mismo concepto, marcando al mismo creador. Y son dos cultos diferentes, pero todos los caminos siguen yendo a Roma. Nosotros, familia, tenemos que ser conscientes de que el ascenso espiritual, de que el estado de conciencia superior, familia, está dentro. Cuando nosotros revisamos todos los cultos, revisamos todas las religiones, todas nos llevan a Roma, todas nos llevan al mismo punto. Y es increíble como los cultos siempre tienen que ver con el mismo meridiano y marcando el mismo. De hecho, cuando nosotros vemos el chakra, los chakras, pero sobre todo el Sahasrara, y vemos un Osum, que es lo mismo, el chakra Sahasrara viene siendo el loto de 1000 pétalos, pero cuando nosotros vemos, hermanos, estamos hablando de un Osum. Estamos hablando de que nosotros la luz la tenemos dentro, nosotros nacemos de la oscuridad, y para nosotros unirnos con la oscuridad, la luz tiene que salir de nosotros, tiene que irradiar. ¿Y qué es la luz? La conciencia. No es un rayo de luz para nada, es un estado de conciencia superior, que es lo que se denomina la luz. Que la luz es el conocimiento universal. ¿Y por qué se marca en Agori, en el Osum? ¿Por qué se marca en Sahasrara? Porque es aquí donde viene el despertar. Nosotros, desde niño, gateamos, nos caminamos suave, luego aprendemos a caminar, corremos, pero todo es un proceso desde abajo, siempre en estado de ascenso. Hay tanta información, familia, que está a nuestra vista, que a mí a veces cuando me ha tocado sentarme a hablar con personas, les haré una anécdota. Tengo un amigo en Cuba que hace años me decía: Robert, tú estás loco. Después, al cabo de los años, me decía: Robert, ¿qué es eso? Y después pasó a decirme: Robert, explícamelo. Y un día estábamos hablando y él me dice: Robert, explícame esto, ¿qué tú crees? Y yo le dije: ¿sabes que le estás preguntando a un loco que te explique algo? ¿No estarás tú más loco que yo? Y familia, la locura es la razón de ser de la cordura. Cuando yo me siento con ustedes, yo a ustedes no les hablo de religión. No me interesa hablarle a ustedes de religión. Hoy, el que no sepa de religión es porque no quiere. A mí me interesa que ustedes comprendan la esencia desde la base, exponérsela de todos los puntos de vista que se puedan exponer, para que entiendan desde su canalización, desde su proyección astral, desde sus comisiones, que abran el meridiano para que puedan llegar a Roma. Familia, nosotros tenemos una religión muy avanzada que tiene un sistema de oráculos muy complejo, y todavía estamos con el Congo, que coge la enzunga así y que coge el malafo, la jícara así. Ese es un Congo, pero no es el que me representa. El Congo que me representa a mí, al que yo reconozco, es ese Congo avanzado. Es ese Congo que con 2 palabras te da la enseñanza de toda una vida. Es ese Congo con nivel de intención. Es ese Congo mañoso. Es ese Congo que se para y su porte y su fordaché, en palabra, no hay titubeo.
Yo entiendo el performance, que es parte de todo nuestro dial en el monte, en los trances y tal. Lo entiendo perfecto. Pero ya nosotros como religiosos, ya tenemos que evolucionar nuestras propias comisiones. Porque no podemos seguirnos comportando como seres involucionados, que no somos. Es imposible explicar todo esto en un programa y tratar de abarcar tantos cultos, tantas tradiciones. Quiero traerles un programa sobre la nigromancia, qué es la nigromancia, y también van a ver que el sistema de culto es prácticamente lo mismo, con sus diferencias, ¿vale? Pero la esencia sigue siendo Roma. Sigue siendo Roma. Nosotros somos seres muy avanzados. Lo que pasa es que nos hemos educado en una estructura social llena de prejuicios. Y tenemos miedo. Si hablamos en voz alta es porque estamos locos. Si hablamos con nosotros por dentro es porque es esquizofrenia, bipolaridad. Ni esquizofrenia, ni bipolaridad, ni estamos locos. Créemelo. Nosotros somos dioses con miedo. Y cuando seas consciente de ello, vas a recordar algo que no sabías. Espero que este programa les haya servido de algo. Aquí no he vaciado todo. Creo que la información debe ser dosificada y debe ser según a la necesidad. Por lo tanto, lo haremos y lo haremos bien. Secretos del palo, secretos del mayombe, lo tocaremos, pero desde otras ópticas. Se puede hablar del mayombe hablando de nigromancia. Cuidado. Se puede hablar del mayombe hablando de otros cultos. Pero no voy a caer dentro del mayombe. Porque los mismos que hoy satanizan al señor Andrés Cristo de los Dolores Petit por vender los conocimientos son los que hoy en las redes sociales están vendiendo los conocimientos. Y no puede ser. Conocimientos profundos del mayombe. Vamos a preguntárselo a nuestros tatas. Ellos tienen la respuesta. Nuestros tatas son muy sabios. Y si no nos han dado el conocimiento, no es porque no lo sepan. Es porque no es el momento de darlo. Tengan paciencia. En la vida, todo llega justo a su tiempo. Familia, bendiciones. Chao, chao.